decir que es una moda, se está menospreciando el aumento en los diagnósticos. Como saben, yo me dedico a la investigación y por eso traigo a la ciencia como argumento, ¿sí? Es muy, muy importante saber que la mayoría de los estudios que se hacen en niños arrojan una prevalencia del 1 al 2%, incluso para el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que estimaron un 2,78 de niños autistas en dicho país en el año 20. Ahora, estos días salió otra prevalencia, ¿sí? Después la menciono. En adultos, estudios a nivel mundial muestran una prevalencia del 1,1%. Por supuesto que estas prevalencias no están replicadas de modo exacto en cada uno de los países. Argentina no es un país que se caracterice por tener datos epidemiológicos de cada una de las condiciones que presentan las personas. Lo que sí es real que desde 1970, o sea, en los últimos 50 y pico de años, el autismo ha aumentado 100 veces. ¿Cuáles son las hipótesis que explican esto? Bueno, en primer lugar, un mundo post-industrial. Algunos estudios dicen que esto está ligado con... Sí, escucho. Está pasando las diapositivas porque no la están viendo. Ahora sí. Ok. ¿No se ven? Ahora es la hipótesis. Lo que estaba hablando. Bueno, me avisan, ¿sí? Sí. Estamos en hipótesis, ¿sí? Decía, una de las hipótesis es el mundo post-industrial y entonces le adjudican estas características, digamos, a algún componente químico industrial, pero además también lo relacionan con que las parejas son más heterogéneas, nos reproducimos de modo diferente y entonces tenemos pocos hijos tardíos, hijos a mayor edad. Pero también hay una hipótesis que dice que no hay tal incremento, ¿sí? Que lo que hacemos es contar de manera distinta a los niños y adultos que antes no recibían el diagnóstico y ahora sí. Lo que sí es real es que se han mejorado los criterios diagnósticos hasta 1994. No voy a hablar de la historia del DSM, ¿sí? Pero sí es real que hasta ese momento... en los dos primeros, en 1994 aparece el DSM-4, ¿sí? Los DSMs anteriores, el 1 y el 2, eran de corte psicodinámico y el DSM-3 empezó a hacer un bosquejo de lo que era el autismo. Entonces, esas versiones eran, digamos, menos amplias, eran más estrictas. Recién a partir del DSM-4 se agregan categorías específicas. Autismo se le agrega, a lo que era TGD se le agrega el síndrome de Asperger y se le agrega el TGD no especificado, que era para cuando las personas tenían algunas características, pero no llegaban a cumplir todas. Al agregar esas categorías, digamos, los márgenes de los criterios diagnósticos se hicieron un poco más flexibles. Entonces, eso, según las investigaciones, explicaría solamente entre el 25 y el 30% del aumento de casos diagnosticados. Al pasar a TEA, eliminando las categorías anteriores, síndrome de Asperger, autismo no especificado, síndrome de Rett y trastorno desintegrativo infantil, se permiten hacer diagnósticos de mejor calidad, pero de todas maneras en las investigaciones eso no explicaría el aumento tan importante como lo vemos. También otra de las hipótesis que intentaría explicar esto es que hay mayor conciencia social, es decir, ahora se sabe más qué es el autismo y cómo se lo diagnostica. Los profesionales han adquirido cierta formación, experiencia, pueden diagnosticar más casos y además las familias saben más del tema y además hay redes sociales, ¿sí? Por eso pueden buscar antes un profesional. Históricamente hay estudios que demuestran que los papás debían recorrer muchos profesionales para arribar a un diagnóstico. Hoy en día, si bien no hay estudios, se puede suponer que los papás tienen más herramientas para presionar a un profesional para que active un protocolo más tempranamente. De todas maneras, sigue ocurriendo que los pediatras, por ejemplo, que son los profesionales a los que suele acudir un padre por primera vez y durante mucho tiempo, indican que hay que esperar, que no se preocupen, que ya va a pasar. Sin embargo, esto explica solamente el 16% del aumento de los casos. Además, se explican causas o se argumentan causas ambientales.
químicos, infecciones, pero dicen las investigaciones que esto explica muy poco del aumento, ¿sí? Otras causas, como por ejemplo el tema de las madres heladera, madres freezer, que seguramente le escucharon nombrar, o como el fraude de las vacunas, fueron descartadas. Esto, digamos, un paréntesis, saben todos, porque todos manejan redes, que un miembro del gobierno de Estados Unidos, que se llama Kennedy, que no me acuerdo ahora el nombre de pila, está impulsando supuestamente la investigación de las causas del autismo, y entonces hay muchos padres que dicen, bueno, ¿y quién se puede oponer a esto? ¿Sí? La realidad es que lo que está tratando de investigar, ahora hoy leí a la mañana que está, digamos, tratando de analizar los historiales médicos de todas las personas de Estados Unidos para buscar las causas, pero descartando el componente genético. Está intentando explicarlo de otras maneras, y una de las maneras que lo está intentando explicar es por a través de las vacunas, que ya sabemos que fue un fraude. La única causa ambiental con evidencia científica es tener un hijo a mayor edad, sobre todo en los casos de padres varones, ¿sí? Y esto explicaría el 11% de los casos. En cuanto a lo ambiental, rápidamente leo esto, que es los hijos de padres mayores de 35 años tienen un 28% más de probabilidades de tener hijos diagnosticados con TEA. Los hijos de padres mayores de 40 tienen entre un 37 y un 55 de probabilidades. Los hijos de madres adolescentes tienen un 18% de probabilidades. El riesgo de autismo aumenta si ambos padres son mayores de 40 años y el riesgo de autismo aumenta si la diferencia entre ambos padres es de al menos 10 años. Además, una posible explicación de esta relación es que el esperma muta, cambia con el paso de los años, o sea, se envejece. ¿Qué pasa con el sobrediagnóstico? Bueno, pocos estudios serios muestran hallazgos concluyentes sobre un posible sobrediagnóstico. Esto que se dice que se diagnostica de más no tiene sustento teórico, ¿sí? ni científico. Es decir, que sería, digamos, diagnosticar a alguien autista como cuando no lo es. Un estudio de Estados Unidos muestra que esta situación podría ocurrir solamente en el 9% de los casos estudiados, por lo tanto, no hay estudios serios o confiables que hayan replicado estos resultados, entonces no se considera importante o definitivo. Todo lo anterior suma un 64% de explicación. El resto no se sabe por qué, ¿sí? La mejoría en los criterios y herramientas diagnósticas y un mayor conocimiento social de lo que es el autismo explica el 42% del aumento de personas diagnosticadas. Esto significa que hay mejor pesquisa, sobre todo en personas sin discapacidad intelectual y sin trastornos de la comunicación, o sea, personas que requieren menos apoyos, ¿sí? Hasta ahora el sobrediagnóstico no permitiría explicar por sí solo el aumento de casos, por lo que los comentarios negativos estarían fundados en el prejuicio o en la falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la balanza se inclina en que hay principalmente mejor pesquisa, ¿sí? Se detecta mejor, es decir, muchas personas, sobre todo adultos, que siempre han sido autistas, que no lo sabían y que ahora lo saben. El autismo no se expresa con la imagen estereotipada que tenemos de los medios, de las películas de Netflix. No es el niño que no habla, no es el niño que solo aletea y no es el niño que no tiene intereses sociales. Pero para que esto ocurra, para que esas personas que no son las estereotipadas sean diagnosticadas, es importante detectarlo y evaluarlo adecuadamente con un profesional especialista y en sesiones clínicas. Hagamos un poco de historia. Nosotros tenemos 3 grandes autores, Kanner, Asperger y Zuccareva. Históricamente se hablaba de que Bleuler era la primera persona que mencionó el término autismo en el 1908, 1909, 1911. Hay diferencia en los textos mencionando de cuándo fue la primera vez. No importa, se habló al principio del siglo pasado, por primera vez se utilizó la palabra autismo, y luego hay 3 autores que son muy importantes. ¿Por qué son importantes estos 3? Hay muchos otros. Les recomiendo leer el libro Historia del Autismo, si tienen muchas ganas, de Adam Feinstein, se me fue el nombre, para conocer mucho más detalles sobre autores que hablaron de la historia de esta condición. Pero sí mencionamos estos 3 porque son autores que publicaron casos,
grupos de casos, poblaciones, ¿sí? Chicas de personas que presentaban las características de lo que hoy llamaríamos autismo. Kanner describió a 11 niños, todos varones, y habló del autismo como una condición emocional. Por eso luego en los DSM se tomó como se tomó, ¿sí? En cambio, Asperger, Kanner en el 43, en cambio Asperger lo ligó a características de la personalidad. Y los niños de Asperger, también todos varones, hablaron de, digamos, tenían buen nivel cognitivo y buen nivel lingüístico, verbal. En realidad toda la vida no, mucha de mi vida profesional hablábamos de estos dos autores, ¿sí? Hace relativamente pocos años se sabe que en realidad la primera en hablar fue una mujer, que es Gruña Zucareva, que fue una psiquiatra, que antes de Kanner en el 43 y de Asperger en el 44, habló en 1926, publicó un artículo sobre un grupo de personas, de niños con características de lo que hoy llamaríamos con autismo, con TEA, y después hizo otra publicación en el 30. Y si bien digamos, no se especifica bien el género de la población que describió esta autora, lo que sí es real es que es la primera en mencionar que estos cuadros podrían presentarse en niñas. Solamente el 2% de toda la investigación que se realiza en autismo se realiza con población adulta. Además, no hay tanta oferta para formación. Ahora, quizás hay algún curso promocionado en redes, pero digamos, en las universidades, que es donde se imparte la formación para abordar estas condiciones, no está establecido esto como un contenido obligatorio. Entonces, sí, por supuesto, pueden salir a formarse haciendo un curso, pero no está esto instituido, ¿sí? El conocimiento y la experiencia de los profesionales sobre cómo se manifiestan las características en la adultez son insuficientes. Ahora vamos a ver algo de esto, ¿sí? Los artículos o descripciones de las características del espectro autista suelen mostrar criterios DSM o CIE-10, DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o CIE-11, Clasificación Internacional de las Enfermedades, que son los dos manuales con más consenso mundial que utilizamos los profesionales para diagnosticar, pero suelen ser poco precisos y basados en investigaciones con población infantil, masculina y centradas en la falta, en el déficit, en lo que no hacen. Ana, te hago una consulta porque en el chat están preguntando si vos estás pasando las diapositivas. ¿Está todo Todas. bien? Bueno, todas las pasé. Bueno, pero estaba en hipótesis clavada y no pasó ninguna diapositiva, por eso fíjate por las dudas que vayan pasando, que se vayan comiendo. A ver, espérenme. ¿Todo el mundo tiene acceso al chat? Porque podría pasárselos por chat. ¿Quieren? Espérenme 2 segundos. No sé por qué no se pasa. Debe ser una cosa de delay, ¿no? De conexión. Seguramente, porque nosotros acá te escuchamos y te vemos bien, pero hay gente que no te escucha bien. Espérenme 2 segundos que les paso. A ver. Acá. Ahí está. Ya tendría que haberles llegado. ¿Me da alguno el ok? ¿Sí? ¿Se ve? Bien, muy bien. Igualmente vamos a tratar de que se vea, ¿sí? Me vuelven a interrumpir. Estábamos acá, ¿no es cierto? Sobre los artículos y descripciones de las características del espectro autista suelen mostrar criterios DSM y CIE, los cuales suelen ser
poco precisos, basados en población infantil, masculina y centrar en el déficit. Pasé de diapo. Vamos a entonces mencionar cuáles son las diferencias entre el autismo en la infancia y en la adultez, primero, ¿sí? Según los criterios diagnósticos y su manifestación en la vida real. Esto lo saqué de una cuenta que después la menciono, no me lo acuerdo ahora de memoria. Miren, 4 tópicos vamos a ver. Respecto al contacto visual. Bueno, el DSM dice anormalidad en el contacto visual. En cambio, en la vida real, y sobre todo por lo que se observa en la clínica y además por lo que dicen los propios autistas, es que no es normal, sino que es diferente. En general suelen tener incomodidad en mirar a los ojos las personas adultas con TEA. Muchas veces no entienden para qué es necesario mirar a los ojos porque no sienten que no les aporta información trascendental. Y además los distrae. Entonces, cuando uno preguntan, les dicen, bueno, yo miro al entrecejo, yo miro uno u otro ojo de manera indistinta, yo miro las sienes, o yo miro y bajo la mirada. Muchos fueron obligados en su infancia a mirar a los ojos y por ende dicen que lo hacen, pero que en realidad les genera mucho malestar. Es muy impresionante ver en una entrevista de admisión cuando la persona está intentando establecer contacto visual porque el mandato les indica esto y uno le dice, checo, a mí podés no mirarme que está todo bien. Y cambia radicalmente su postura corporal, ¿sí? Suelen realizarlo debido, bueno, a que les han insistido porque les han dicho que es una falta de respeto no mirar a los ojos. Y cuando uno pregunta, che, ¿pero para qué se mira a los ojos? Muchos dicen eso, que es una falta de respeto, pero en realidad no ese es el sentido de mirar a los ojos. ¿Saben para qué se mira a los ojos? Necesito respuestas de neurotípicos, de alistas. ¿Para qué se mira a los ojos? Dice que no le llegó el archivo a todos. Ana, no hay problema. Después al final vos lo compartís y te lo pasamos. Bueno. A ver, estoy dejando de compartir para compartir de nuevo, a ver si se vuelve a ver. Bueno, se mira a los ojos para conectar, dijeron por ahí en el chat, ¿no es cierto? En realidad, yo suelo usar esta analogía que es, hay un refrán que dice que los ojos son la ventana del alma. Eso significa que cuando nosotros estamos hablando con alguien, venimos preparados fisiológicamente para cotejar lo que sale por la boca, es decir, la comunicación verbal, con la no verbal. Y la no verbal por excelencia es la cara, porque la cara además tiene movimiento e identidad, ¿sí? O sea, mi cara, es la de Ana, no es la de otro. Y además tengo un tono de voz y un montón de otras cosas. Entonces, cuando yo no miro a los ojos, me pierdo esa información, es decir, me pierdo de cotejar. Y entonces es probable que incurra en malos entendidos. Cuando yo explico esto, las mujeres, sobre todo, me miran asintiendo porque efectivamente es lo que les pasa, ¿sí? En personas de confianza, dicen ellas, les genera menos incomodidad y pueden tolerarlo, pero con personas que tienen que aparentar hacerlo les trae complicación. Prefieren concentrarse en lo que sale por la boca, en el contenido verbal. En cuanto a los movimientos repetitivos, el DSM dice estereotipias motrices simples, y acá en la vida real, bueno, lo que dice es que se aleja bastante de lo que dice el DSM. Por supuesto no va a haber aleteos en un adulto, por ahí hay un movimiento de balanceo. Hay dificultades cuando pasás la diapositiva, no se ve, ahí se tarda un ratito, sí. ¿Tarda un ratito? Eso debe ser la conexión. Igual acá me marca que está bien, no entiendo bien por qué. Decía que no va a haber aleteos en un adulto como esperábamos en el niño respecto de lo que decía el DSM. Puede haber, digamos, movimientos de manos, balanceos, pero también, y esto es sutil, puede haber movimientos de dedos, movimientos rítmicos de los pies debajo de la mesa, tocarse el cabello, mover un lápiz u otro objeto.
Y lo que es más importante, que lo vamos a ver en otro ratito, que es que como son adultos, aprendieron a ocultar esto, porque saben que el otro lo ve de determinada manera. Lo inhiben, ¿sí? Ahora esto se denomina steaming porque es la manera de no hacerlo, digamos, de no denominarlo peyorativamente. En cuanto a los intereses profundos, bueno, el DSM dice intereses muy restrictivos, repetitivos, anormales, por su intensidad, por su foco. El DSM, cuando habla de los intereses profundos, no menciona cuál es el sentido de estos intereses profundos. En la vida real, muchas veces suelen ser comunes o poco comunes, pero esto no significa que sean anormales. Las personas con autismo pueden invertir mucho tiempo en estos intereses profundos, a veces varias horas al día, a veces muchos días, a veces semanas, a veces años, pero también esos intereses pueden cambiar a lo largo de la vida. Ellos dicen, cuando era chico me interesaba tal cosa, después tal otra, voy investigando, pasando de un tema a otro, investigándolo de modo muy, muy, muy profundo. Cuando los adultos con TEA no tienen discapacidad intelectual, este interés profundo suele tomar la característica de poder investigar. Y si bien pueden postergar necesidades básicas como comer o dormir, pueden llegar a conocer detalles que nadie más alcanzaría, pudiendo ser, por supuesto, un aporte en su vida, pero también un aporte para la sociedad. De cualquier manera, sí es una fuente de placer. Bueno, a veces hablar de estos temas facilita la interacción, pero también suelen inhibirlos porque reciben críticas. En cuanto a la hipersensibilidad, en este caso vamos a hablar de la auditiva, después vamos a hablar de las otras, pero porque es la más común, en el DSM dice hiperreactividad a estímulos sensoriales, respuesta adversa a sonidos, pero no da más detalles. En la vida real es frecuente la más frecuente es la hipersensibilidad a sonidos, puede llevar a reacciones desmedidas, algunas evidentes, otras no tan evidentes para terceros, pero eso no significa que no sean desmedidas, sobre todo cuando son internalizantes. El patrón de aspectos de los sonidos que generan esto es diverso, puede ser el volumen, puede ser el ritmo, puede ser la forma de aparición del ruido, generan incomodidad, angustia, irritabilidad e incluso, súper importante, dolor físico. Nosotros tenemos un paciente que explicaba, y aparte decía, yo te juro que siento esto, un paciente que explicaba que la hipersensibilidad auditiva le hacía tener la sensación de agujas en los oídos pinchándole, muchas agujas pinchándolo a la vez. A veces la mayoría de los adultos, y sobre todo si pasaron desapercibidos, no van a tener una reacción desmedida y tratarán de ocultarlo, pero esto les va a generar un desgaste interno, ¿sí? Puede generar cansancio físico, fatiga constante y, por supuesto, aumentar la sensibilidad y entonces generarse un círculo vicioso. ¿Cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? Muy bien. La primera diferencia, digamos, el autismo se presenta diferente en los hombres y en las mujeres, por eso estamos reunidos en esta charla. La primera diferencia es que las características de por sí ya son diferenciales, ¿sí? Los hombres suelen mostrar síntomas evidentes desde pequeños, como por ejemplo conductas repetitivas, intereses profundos, muy intensos y dificultades sociales claras. En cambio, las mujeres tienden a camuflar, enmascarar. Seguramente escucharon este término, lo vamos a mencionar varias veces, ¿sí? Camuflan mejor sus dificultades, imitando comportamientos sociales. También vamos a hablar en otro momento de la palabra imitación, porque es muy importante. Copian lo que hacen otras personas, practican en el espejo, y esto las ayuda a pasar desapercibidas.
En cuanto a los intereses profundos, los hombres suelen tener intereses muy específicos, pero que son más llamativos además. Por ejemplo, los trenes, los números, los dinosaurios. Un paréntesis en esto es que, si bien acá lo estamos mencionando en relación al sesgo varón-mujer, muchas veces los intereses están ligados a la forma de pensamiento. Hay autistas que son más verbales, hay autistas que son más visuales y hay autistas que son más de patrones. Entonces, está ligado al género, sí. No estamos pasando la diapositiva. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. En la diapo tenemos intereses profundos, hombres, mujeres. ¿Así en ese tamaño se ve? Sí, perfecto. Porque si no les molesta que la deje así chica, yo puedo ir y venir y darme cuenta si se está viendo o no, porque lo escriben en el chat. ¿Les molesta que la dé así chica o no? ¿O prefieren que la dé grande? Muy bien. Bien. Entonces, estaba diciendo que si bien acá estamos hablando de los intereses en relación a hombre-mujer, hay que atravesar también eso por la forma de pensamiento, o sea, el cerebro de este autista en concreto, ¿sí? Que varía en función de si son verbales, si son más visuales, más pensadores en imágenes o si son más de buscar patrones. Entonces, decíamos que los hombres tienen intereses más llamativos y específicos y las mujeres pueden tener intereses intensos, pero son más socialmente aceptados. Por ejemplo, interés profundo por los animales, por personas famosas, por libros. Y entonces, a simple vista, esto las hace parecer normales, neurotípicas, y por ende no se las tiene en cuenta. En cuanto a las habilidades sociales, los hombres generalmente presentan más dificultades en este aspecto de forma abierta. De hecho, por eso se los lleva a la consulta, porque no socializa, no tiene grupo de pares. Esto es como una característica que siempre estuvo asociada al síndrome de Asperger. Era el motivo de consulta, ¿sí? Porque claro, como no tenían dificultades cognitivas ni dificultades lingüísticas, esta era la pata por la que ingresaban hace unos años al diagnóstico. En cambio, las mujeres pueden mostrar más habilidades sociales, pero a veces son superficiales. Esto significa que no siempre entienden cómo socializar, solo que lo hacen porque lo aprendieron. No siempre entienden las reglas, y una prueba de esto es que cuando uno les dice, che, ¿te pasó alguna vez que en tu grupo, en tu escuela, te dejen de hablar todas tus compañeras y vos no sabes por qué? Te miran perplejas, como diciendo, ¿cómo adivinaste? ¿Sí? Porque es lo que suele pasar. Y ahí eso es una prueba de que no entienden las reglas sociales, que las pueden llevar a cabo porque aprenden, porque son hábiles, hablando de fortaleza, son hábiles, copiando, pero no necesariamente entienden el trasfondo de una regla, ¿sí? Y por supuesto, además, las mujeres hacen mucho, mucho, mucho esfuerzo por encajar. Otra de las diferencias es el diagnóstico. Los hombres son diagnosticados con mayor frecuencia y a edades más tempranas, claro, porque los criterios están establecidos para ellos, ¿sí? Y las mujeres reciben diagnóstico más tarde o son mal diagnosticadas. Ya dentro de un ratito vamos a ver qué, ¿sí? Pero así dicho rápido, ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimentaria, TDAH. Y además, un quinto aspecto es que esto es así para la población general, no es solo para el autismo. Los hombres, ¿vieron que dicen, vos tenés un varón? Ah, sí, es común que se tenga más accidentes porque se trepa más. Y la nena es común que sea más femenina, ¿no? El sesgo de género es un sesgo para la población, ¿no? Obviamente no es para la población autista, pero por supuesto en el autismo se observa, porque lo que sucede es que los varones tienen conductas más, se llaman externalizantes,
¿sí? Más para el afuera. Y entonces, por eso tienen rabietas, ira, enojo y pueden ser más agresivos. En cambio, las mujeres tienen conductas más internalizantes, esto es decir, para el adentro, y entonces desarrollan más ansiedad y depresión. Y entonces dijimos que las mujeres son diagnosticadas más tardíamente. ¿Se ve la diapo? ¿Sí? Sí, se ve Las perfecto. mujeres son diagnosticadas más tardíamente. Se tiene que ver una diapo que diga 1. Sesgo en los criterios diagnósticos. Los primeros estudios y criterios diagnósticos del TEA se basaron, ya lo dije, principalmente en varones. Como resultado de eso, casi todos los instrumentos de evaluación psicológica que están editados en el mundo son para varones. O sea, los test son para el perfil masculino, para las características que mencionan los manuales. Lo que, por supuesto, deja por fuera a mujeres, niñas y mujeres con un perfil diferente. Además, existe el enmascaramiento, el camuflaje social. Miren, el camuflaje, enmascarar, camuflar, es disimular características para intentar encajar. Así dicho, cualquiera de ustedes puede reconocer que camufla. No hace falta tener un diagnóstico, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no hablo de autismo en todos lados, porque si bien es mi tema de interés, hay lugares o que no interesa, o que si interesa que hable un ratito, no 4 horas como me gusta a mí, ¿sí? Entonces yo estoy ahí camuflando, porque me encantaría seguir hablando de autismo, me genera amor hablar de autismo, me genera una profunda motivación, pero no lo hago en todos lados. Bueno, todos intentamos encajar y todos camuflamos. La diferencia es que en las mujeres, sobre todo los varones también camuflan, de esta población les genera un gasto, un desgaste mental. Ustedes imagínense, una cosa es ponerse el traje de bailarina un ratito y otra cosa es vivir con un traje de bailarina caminando en punta de pie toda la vida. ¿Sí? Bueno, esto es igual. El problema del enmascaramiento es que se les va la vida en esto. Y entonces por eso desarrollan un montón de enfermedades, dolencias físicas. Las niñas con autismo aprenden a imitar conductas sociales desde temprana edad, observando a otras niñas, copian gestos, frases y expresiones. Por eso hablan en neutro muchos de ellos, ¿sí? Porque es más fácil copiar. Vieron que, no sé si nos siguen en Instagram, yo subí un video hace un tiempito de un hombre autista no verbal que canta, creo que es una canción de los Beatles, no me acuerdo de quién es, pero canta una canción de una manera que se te pone la piel de gallina. O sea, ¿cómo puede ser que no hable y canta? Y lo canta perfecto además. Y además parece un cantante profesional. Bueno, porque ahí lo que está haciendo es esto, es copiar, es imitar. O sea, hace mucho tiempo decíamos que los niños con autismo no imitaban. Y esto es una barrabasada, nos dimos cuenta que es una vergüenza que hayamos dicho eso y hayamos sostenido eso. Porque hoy los adultos nos dicen, che, yo copiaba, miraba cómo se portaba mi hermana o mi mejor amiga, me paraba en el espejo y me comportaba como ella. O sea, copiar, imitar, lo saben hacer. Lo que no necesariamente es aprenden por imitación los ítems que nosotros queremos que aprendan por imitación. Aprenden por imitación lo que les sirve para defenderse de esta jungla. Entonces esta capacidad de imitar o de copiar, las hace que parezcan neurotípicas, ¿sí? Lo que pasa que, como dije antes, esto las sobrecarga. Pero entonces, como aprenden como tienen estas fortalezas, estas estrategias, no llaman la atención porque además no tienen conductas disruptivas y entonces el entorno no sospecha que tengan autismo. Además, como dije antes, hay estereotipos de género. Se espera que las niñas sean más tranquilas, más empáticas, más comunicativas. Y entonces las conductas de las niñas autistas se suelen interpretar como timidez, introversión, delicadeza. Yo diría acá
en el mejor de los casos, porque ya vamos a ver que llegan con motes. O sea, no sería algo negativo ser tímida, no sería algo negativo ser delicada, pero en realidad en la otra punta del espectro de estos adjetivos hay cosas feas. Sus intereses intensos, como los animales, los libros, los personajes ficticios, como mencioné anteriormente, pueden parecer normales e incluso tiernos, pero no obsesivos. Ya dijimos además que los criterios diagnósticos están masculinizados y por eso las herramientas, al igual que los criterios, fueron diseñados en base a estudios hechos principalmente con niños pequeños varones. Por eso no detectan signos en mujeres y mucho menos los signos sutiles o internalizados que presentan estas chicas. Entre las pruebas que tienen este sesgo está el A2. Además, hay comorbilidades que enmascaran el TEA, ¿sí? Muchas chicas son diagnosticadas primero con ansiedad, trastorno por déficit de atención, depresión. En realidad esa diapo tendría que decir ansiedad y depresión primero y luego TDAH. Ahí está, ya lo corregí. Porque lo más frecuente es eso, ansiedad y depresión, ¿sí? Y también con trastorno de la alimentación, que sabemos luego que esto no es así, no necesariamente es así, se llama TERIA, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, y que en realidad el autismo, el trastorno espectro autista, puede estar por debajo de esas condiciones y no pasa a ser identificado hasta muchos, muchos años más tarde. A veces en la adolescencia, a veces en la adultez. En el diciembre presenté una muestra, presenté unos datos, no me acuerdo bien exacto, de una muestra la media de edad de diagnóstico de varones y mujeres, de diagnóstico tardío en varones y mujeres, y ahora cambió, ¿sí? Ahora después de un ratito lo vemos. Además hay dificultad en la detección escolar o familiar. Como muchas niñas tienen buen rendimiento académico y además dijimos que son internalizantes, por lo tanto no causan conflictos de conducta en el aula o en la casa, pasan desapercibidas. Y además las familias suelen pensar que ellas son así, que forma parte de su personalidad. Ella siempre fue tímida, ella siempre fue callada, ella siempre fue rara, pero nunca lo asocian con un trastorno del neurodesarrollo. Por último, esto que se llama diagnóstico reactivo no preventivo, dice: las mujeres con TEA son diagnosticadas cuando ya hay un colapso o muchos colapsos emocionales, burnout o crisis, pero no en etapas tempranas, porque en etapas tempranas se la asocia con, el capricho, ¿sí? No quiere comer tal cosa porque es caprichosa, porque es quisquillosa. Pero cuando ya son adultas, muchas veces tienen episodios de crisis intensos en los que, por ejemplo, se quedan mudas, sin hablar, o, por ejemplo, se encierran en el cuarto, o, por ejemplo, gritan. Entonces ahí, cuando esto se repite, las familias empiezan a pensar que pasa algo. Hay que decir algo acá a partir de esta información y decir que la mayoría de las veces es la propia protagonista la que consulta y no las familias. Y esto muchas veces está generado por un proceso intenso de investigación en redes previo al momento de la consulta. Y esto es lo que dice acá abajo. Muchas veces el diagnóstico llega cuando la adulta lo busca activamente al identificarse con otras mujeres autistas o ver el contenido sobre el tema. También en este punto hay que decir que muchas mujeres llegan al diagnóstico producto de que sus hijos han sido diagnosticados, ¿sí? No solo por este proceso de identificación con pares, ahora las redes facilitan esto, sino que a veces también los hijos, algunos varones también, pero los hijos sobre todo, ¿sí? Bien. Y entonces vamos a resumir algo que estaba en las preguntas que mencionó Sandra al inicio, 10 razones de la invisibilización, porque algún sentido tiene que tener esto, ¿no? No es que, nadie ve nada. Muchas veces estas mujeres crecen en un ambiente seguro,
regulado, en donde sus familias generan condiciones para que esta niña crezca bien, ¿sí? Le brindan los apoyos adecuados y entonces la niña crece bien, sin saber, sintiéndose diferente, pero crece bien. Además, muchas niñas tienen hiperlexia y se comunican bien. Entonces, esto disimula, ¿sí? Porque en realidad las familias creen que es muy hábil, es muy inquieta, tiene mucha curiosidad por el conocimiento. Ya dijimos además que una de las reacciones es el masking, el enmascaramiento, disimular. Además, las personas con TEA1 tienen mayor autonomía y esto también colabora en la invisibilización. Muchas de ellas tienen stimming socialmente aceptados. Por ejemplo, enrularse el pelo. A mí me puede llamar la atención, pero no es algo grave, importante, estigmatizante. Escribir, la otra vez se le decía a los alumnos de la UBA, ¿cuántos de ustedes escriben mientras hablan por teléfono? Garabatean. Eso es un stimming. Lo que pasa que no lo vemos como algo, hoy estoy mal con las palabras, asociado a ningún cuadro, porque no nos lo ponemos a pensar, porque a mí nadie me diagnostica, ¿se entiende? Y en estas niñas toda la vida las miran como diferentes, pero en realidad hay un montón de stimming que tenemos en la población general. Ojo, no estoy ninguneando, ¿sí? Lo que digo es que justamente si yo lo hago, lo puede hacer cualquiera. Entonces esto ayuda a que no sea tenido en cuenta como un indicador. Ya dijimos también los intereses socialmente aceptados. Y acá tienen algo que es muy importante, que es que razones para la invisibilización, que es que no hay cara de autista. No sé si conocen a Agustín Barovero, una influencer autista que hace muy poco sacó su libro Raro, que yo se los recomiendo, es imperdible. Y urgente, como dice él, pero además es sumamente necesario. Él tiene un videíto que yo lo uso en la UBA, que es, no hay cara de autista. ¿Qué cara tengo que poner? Él hace una parodia con esto, ¿sí? ¿Cuál sería la cara de autista? Bueno, no hay cara de autista, ¿sí? No, el autismo no tiene facie peculiar, como por ahí sí tienen otros síndromes. No se ven sus colapsos, por lo que dije recién, hay colapsos en las mujeres que son enmudecer, nada más. Diría mi abuela, la procesión va por dentro. Fuera de usar esto como chiste, lo que digo es, cuando uno se guarda, cualquier persona, no un autista, cuando uno todo el tiempo se guarda las emociones, por algún lado salen. Y cuando salen, no necesariamente salen de manera ordenada, ¿sí? Es como un ventilador donde ponemos algo adelante y sale para todos lados, no quiero ser grosera, ¿sí? Y además, muchas veces coexisten altas capacidades intelectuales. Entonces se llama doble excepcionalidad y hay también triple excepcionalidad, ¿sí? Cuando coexisten tres condiciones. Tener alta capacidad intelectual también disimula o invisibiliza. Y por último, la gente no tiene toda la información y además hay estereotipos que se difunden en la TV, en las redes, etc. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Entonces, el autismo en mujeres indica que las estadísticas para esta población han ido cambiando con el tiempo a medida que se mejora el diagnóstico, pero todavía existe una subrepresentación importante. Vamos a dar algunos datos actualizados al 2024. El autismo se diagnostica con mayor frecuencia en hombres que mujeres. Hay muchísima información sobre esto, ¿sí? Hay estudios que dicen que la proporción era 8-1. Miren qué importante esto que les digo, ¿sí? Hablando de la historia. Algunos estudios viejos decían que había 8 y algunos estudios actuales también, que es muy alta la proporción. 8 varones por cada mujer. Históricamente siempre hablamos de 4-1. Todos nosotros que conocemos el tema
siempre hablábamos de 4-1 y algunos estudios un poco más flexibles hablaban de 3-1. Pero en la actualidad, por eso está con rojo y con signo de pregunta, nos estamos preguntando si no es 1-1. ¿Sí? Después van a ver en la proporción que yo tengo en el Power más adelante. ¿Sí? 1-1. ¿No es impresionante? Digamos, es sumamente, cambiaría todo. ¿Mm? Por lo menos nos haría pensar qué venimos haciendo. Y hasta ahora ya dije un montón de veces que las mujeres autistas son diagnosticadas tardíamente, pero algunas, situación más graves, nunca son diagnosticadas, ¿sí? Van por la vida. Yo he tenido consultas de personas de 70 años. Ya expliqué que esto, digamos, está relacionado con que camuflan mejor y además tienen diagnósticos erróneos o tardíos, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, dijimos antes. Es muy frecuente la ansiedad, depresión y también TLP, ¿sí? Trastorno límite de la personalidad. También ya dijimos que las características diferenciales en las mujeres son que son socialmente adaptadas, ¿sí? Y que presentan mejor capacidad de imitación. En relación con esto, cuando uno pregunta sobre la historia del desarrollo, suele encontrarse con niñas que desde muy temprana edad leían y o escribían. Y entonces en los recreos se la pasaban haciendo esto. Entonces en los recreos, como en los recreos hacían esto, sus maestros y su madre, su padre, decían, bueno, ella es distinta porque es intelectual. Le gusta más hacer esto. Siempre fue muy curiosa desde esta perspectiva. Y entonces llegaron a la vida adulta con una cantidad leída de libros descomunal, ¿sí? Según datos específicos, el Centro de Control, de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en el 2023 dijo que había 1 en 36, un niño autista por cada 36, perdón, al revés. No, está bien, perdón, un autista por cada 36 niños no autistas. Recientemente, creo que fue la semana pasada, hablaron de 1 en 31. Esto nos lleva a pensar en una cosa que es muy importante, que es, por un lado, nosotros no tenemos estadísticas. Pero si esto es una condición, podríamos valernos de las estadísticas internacionales. Nosotros no tenemos datos, pero si esto es una variación, si es una neurodivergencia, sí servirían esas estadísticas, por más que acá no contemos con epidemiología. De ellos, de esta prevalencia, la tasa en niños es del 3,8 versus la de las niñas es el 0,9. Ahí se respetaría un 3,1, ¿sí? Un poco menos de 3,1. ¿Cómo llegan estas niñas a la consulta? Bueno, llegan después de haber investigado un montón, en general con redes, en general porque tienen amigas similares, en general porque tienen un familiar o un pariente o alguien que ya se realizó el diagnóstico, pero sea como fuere, tienen una historia de agresiones del contexto, que les hicieron pensar que eran locas, lentas, intensas. Miren, esta lista yo la presenté en diciembre y ya cambió. Entre leo y ya cambió, porque agrego cosas. Loca, lenta, intensa, maniática, trastornada, inútil, blandita, quisquillosa, neurótica, histérica, tonta, nerd, antipática, antisocial, apática, mala onda, enroscada, vueltera, tímida, inhibida, sábelo todo, friki, Sheldon, diferente en el mal sentido, alienígena en un cuerpo humano. Yo les pregunto, ¿no es un montón esto? ¿No? Digo, el cerebro funciona por repetición. Si yo 10 veces te digo estúpida, te lo crees.
Si yo me digo estúpida, me lo creo. Si yo digo no sirvo para nada, soy una pelotuda, me lo creo. Entonces, si un niño crece con estos motes, ¿qué creen que va a suceder en la vida adulta? Y, por ejemplo, van a ser mujeres que en la entrevista de admisión piden perdón por llorar. Y esto está mal. ¿Sí? No se pide perdón por llorar. Sobre todo porque básicamente estás descargando tu emoción y a mí no me estás haciendo nada malo. Estás llorando. ¿Sí? Llegan a la consulta creyéndose estúpidas, creyéndose inadecuadas, creyéndose blanditas, creyéndole que no le ponen la onda, que no se esfuerzan más, que tendrían que esforzarse un poco más para no ser como son. Y yo digo, uno puede cambiar algunas características de personalidad, pero nadie es tan exigente con gente que no tiene autismo como lo somos con las personas autistas, ¿no? A las personas autistas le estamos pidiendo todo el tiempo que dejen de ser como son. ¿Mm? Y si esto es una forma de ser, ¿cómo le pedimos que dejen de ser como son? No se puede. Esperen que tengo un mosquito. Y en cuanto a la demora y a los diagnósticos previos, miren, les decía hace un ratito, en diciembre cuando presenté esto, la población, si no me equivoco, era de 200, ahí ahora es de 320 personas diagnosticadas. La media de edad es los 36 años, casi 40, ¿no? Es un montón, va a ir subiendo, estoy segura que esto va a ir subiendo. Pero 34% son varones y 66% son mujeres las que llegan a la consulta y efectivamente son diagnosticadas. Esto es una muestra mía. No sé cómo será en el mundo, no hay mucho publicado, pero digo, si yo, que digamos, trabajo en un lugar que es privado y tengo esta cantidad de gente, ni me quiero imaginar la que debe haber en lugares públicos. ¿Mm? Sabemos que el diagnóstico, ahora lo vamos a ver otro ratito, la demora en el diagnóstico es multicausal, se explica desde muchos lados, ya algo vimos de esto. Los diagnósticos más frecuentes con los que llegan son ansiedad y depresión, aunque algunas también tienen trastorno bipolar como diagnóstico, y esto es una concurrencia posible, todos estos trastornos del estado de ánimo, pero incluido el trastorno bipolar, pero además llegan con diagnóstico de fobia social, con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y acá hay algo muy importante, que es que la gente está convencida que el TDAH es con la H, ¿sí? Que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y la realidad es que no todas son H, no todas son hiperactivas, hay más frecuentemente asociación con trastorno por déficit de atención predominantemente desatento, pero además la hiperactividad no es motora solamente, puede ser mental, no poder parar de pensar, estar todo el tiempo activa, ¿sí? Y esto encima colabora en la fatiga, los síntomas físicos, el cansancio, la ansiedad y un montón de otras situaciones asociadas. Llegan con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, un mal diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Llegan con trastornos de la conducta alimentaria. Perdón, ¿por qué digo mal diagnóstico de trastorno de TLP? Porque no todas tienen las características centrales del trastorno límite, que es el descontrol emocional que les hace, por ejemplo, cortarse, por ejemplo, no poder planificar, no poder gobernar su vida. Por ejemplo, tener conductas de descontrol con el dinero. Aunque sí, comparten, por ejemplo, que muchas de ellas tienen intentos de suicidios previos. Muchas de ellas llegan también con el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando uno indaga, en la mayoría, yo me animaría a decir que es más del 90%, no tienen el síntoma central que tiene que tener un trastorno de la conducta alimentaria, que es la dismorfia corporal, digamos, el descontento con la imagen del cuerpo. Las mujeres autistas muchas veces no comen o porque tienen intereses intensos que les olvidan hacer comer,
o porque tienen selectividad alimentaria. Comen lo que les gusta y solo eso. O porque tienen depresión y dejan de comer. ¿Sí? Y en el caso de la bulimia, porque tienen ansiedad y comen mucho, sin tener un registro interoceptivo de saciedad al comer. Después vamos a hablar de los sensorios, ¿sí? Entonces, estas características hacen que sean tildadas de trastorno de la conducta alimentaria cuando en realidad lo que tienen es problemas con la alimentación propias del cuadro de autismo, esperables en el cuadro de autismo, ¿sí? Y muchas llegan con trastorno esquizoide de la personalidad, también mal diagnóstico, porque el esquizoide tiene que ver con, principalmente se desarrolla en la adolescencia, inicio de la adultez, que es 16, 18 años. Y cuando uno indaga la historia clínica, ahora vamos a ver qué hay que preguntar, los indicadores están de antes, ¿sí? Las características están desde temprana edad. Lo que sí todas tienen mal su estado de ánimo, todas están estresadas, todas han tenido meltdown, shutdown, burnout, que son 3 formas de reacción al estrés. Muchas tienen ira y muchas tienen síndrome del impostor. Te dicen, yo siento, claro, como viven camuflando, te dicen, yo siento que algún día van a descubrir que soy otra. Claro, es lógico. Además porque tienen pensamiento lógico. Y yo todo el tiempo estoy actuando como sí, y claro, en un día me van a decir, che, vos no sos todo. ¿Dónde estás la verdadera vos? ¿Sí? Además, el denominador común para mí de estas mujeres es la pregunta de el por qué, que está ahí en la diapo arriba a la derecha, que es, estoy fuera de la pantalla, por eso si me equivoco me avisan, está arriba a la derecha. ¿Por qué soy como soy? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no me aguanto ir al cumpleaños de mi abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tiene como una doble función que a mí me conmueve profundamente, que es la tristeza con la que se desarrollan estas personas, el sentimiento profundo de inadecuación, pero que además, por suerte, por ahora, en este momento, está sirviendo de motor de búsqueda. Entonces, lo malo que tiene esto de haber mellado todo su desarrollo, en este momento se está convirtiendo en algo bueno, que es la búsqueda de la identidad. Hablemos un poco de coocurrencias. Se utiliza, lo vamos a ver al final, esta palabra porque es menos peyorativa, menos estigmatizante, es menos capacitista, ¿sí? O sea, la palabra concurrencia está intentando dejar un poco de lado el centrarse en el déficit, como decía antes al principio del DCM. Miren estos datos son impresionantes. Esto lo saqué de una publicación que hizo Anabel Cornago. 40 a 70%, según varios autores, tiene trastornos del sueño. Los trastornos del sueño pueden ser mucho. Puede ser de conciliación, no poder dormirse, de mantenimiento del sueño, no dormir de corrido las horas que sea que hay que dormir, o de despertarse y quedarse despiertos, no poder volver a conciliar, ¿sí? ¿Esto en qué redunda? En no estar descansado al otro día. Y esto, por supuesto, un día puedo ir mal al trabajo. Pero si este es un denominador común en mi vida, y bueno, a la larga va a traer otras consecuencias más graves, por lo menos en lo que respecta a lo físico, ¿sí? Como mínimo en lo que respecta a lo físico. Además, muchas tienen, la mayoría, ansiedad. Y lo que se observa, esta autora que es Paula, Isabel Paula, Paula es el apellido, que se cronifica. Es muy raro. Nosotros a esta altura, bueno, les dije antes que tengo una muestra de 320 mujeres diagnosticadas de modo completo, perdón, 320 personas diagnosticadas de modo completo, me falta agregar algunos casos, no me acuerdo cuántos, pero es un montón. La mayoría tiene ansiedad. Cuando no tienen ansiedad, es rarísimo. Es rarísimo.
¿sí? Pero el dato más importante de la ansiedad es que cuando uno está ansioso genera sustancias en el cuerpo, aunque uno no se dé cuenta. Una de ellas es el cortisol. Hay muchas investigaciones con otras poblaciones, supónganse, no sé, hombres exitosos de 40 y pico, que explotan con un infarto masivo, porque viven estresados. Bueno, a las mujeres autistas todavía no está investigado, pero podríamos suponer que les puede pasar algo parecido, ¿sí? Y a las pruebas me remito respecto a la cantidad de indicadores físicos que tienen. Tienen eczemas en la piel, tienen cuestiones gastrointestinales, cuestiones con la presión, cuestiones de cefalea cuando no, convulsiones. Hay un montonazo de investigación respecto de enfermedades físicas asociadas. Y algunas de ellas podríamos atribuírselas a esta sensación constante de estrés que se traduce en ansiedad. Y además, la ansiedad crónica, como dice Paula, que se cronifica, genera depresión. Si uno todo el tiempo está hiperalerta respecto del medio, en algún momento esto se traduce en que mi estado de ánimo va a decaer. Además, presentan trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad entre el 30 y el 60%. Fíjense, cosa muy fuertemente asociada, el sueño, cosa muy fuertemente asociada a la ansiedad y el déficit de atención. Por eso esto es de Amaya Herbaz, que es una psiquiatra española con la que yo me certifiqué en A2. Cuando yo leo en las redes, sobre todo de autistas influencers que les dicen, yo me diagnostiqué con autismo y ahora descubro que tengo TDAH asociado, y a mí me pasa que vienen mujeres a decirme, che, no tendré TDAH, y yo les diría, pero si hubieras tenido TDAH hubiera salido en la evaluación. Por tener autismo, tenés dificultades en las funciones ejecutivas. Para poner TDAH, además de autismo, hay que cumplir los criterios y asegurarse que se cumplen los criterios independientemente de que tengas autismo. O sea, que tenés efectivamente las dos condiciones y que para las dos tenés todas las características. Que una persona autista diga, me diagnosticaron después TDAH, es una de dos. O no se veía al inicio, cosa que podría suceder, aunque no es lo más frecuente, o te aplicaron mal la batería de pruebas. Y ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo se hace una evaluación. Pero si yo tomo 2 pruebas rápidas de rasgos autistas, y claro, no voy a saber si tenés TDAH, pero ese diagnóstico está mal hecho. Y en realidad vos podrías decir, bueno, no importa, porque en definitiva se lo hicieron. Sí, pero someter a una persona a un doble proceso de diagnóstico en un lapso corto está mal. ¿Sí? Y en todo caso, una cosa es que la primera vez que te evalúo no se vean unas características, cosa que esto puede suceder, y otra cosa es que te pongo el diagnóstico de autismo a ojo, hago de cuenta que te tomo pruebas, pero en realidad esas pruebas no son muy buenas, y después cuando veniste vuelvo a hacer una evaluación, ¿sí? Además, hay concurrencia con trastornos de la comunicación verbal y no verbal. La mayoría de los autores dice esto. Y además hay procesamiento sensorial hipo o hiper y o combinado en el 92% de las personas que presentan esta condición. Otras concurrencias, bueno, ya mencionamos tres, altas capacidades, que se llama doble excepcionalidad, en un 5%, no es tanta. Dificultades para la lectura, en un 6 y un 13%. Y yo lo que diría acá es, bueno, hay que pensar la tríada, ¿no? TEA, TDAH, dislexia, trastorno del aprendizaje. Dispraxia, lo mismo que lo anterior, TEA, TDAH, dispraxia, que significaría dificultades en la coordinación visomotriz entre un 30 y un 50. Y trastornos de la conducta alimentaria, dice Ernesto Reaño, entre un 20 y un 30%. Bien. ¿Cómo se diagnostica una persona de esta condición? Bueno, el proceso de diagnóstico es un proceso complejo. No se hace aplicando 4 test. No se hace así, ¿sí? Tampoco se hace solo con entrevista, aunque algunos profesionales lo hagan. De hecho, bueno, hay todo un corpus de investigación. Fue parte de mi tema de tesis doctoral,
de por qué está mal hacerlo solo con entrevista, ¿sí? Si bien la entrevista es el instrumento de evaluación psicológica que más utilizamos los profesionales de la salud. Siempre se debe iniciar por una entrevista de admisión. En esa entrevista de admisión hay que relevar información sobre distintas cuestiones, distintos tópicos, distintos datos. La historia del malestar y el nivel de estrés. Esto es muy importante, porque si la persona está sumamente desbordada, bueno, los pasos a seguir van a ser otros, ¿sí? Yo no puedo evaluar a alguien que está sumergida en crisis. También indagar sobre la historia de bullying, porque eso condiciona a las personas, el miedo, la angustia, incluso estrés postraumático, ¿sí? Tratamientos y diagnósticos previos. Los aspectos pragmáticos del lenguaje, aunque no solo ellos. La memoria. Yo mando una tarea y en esa tarea pregunto por la memoria autobiográfica. La atención. Y acá metemos algo que se llama pensamiento monotrópico y búsqueda de patrones. Esto es más complejo, ¿sí? Pero no quería dejar de mencionarlo. El pensamiento monotrópico es que las personas con autismo suelen pensar de a una cosa por vez y suelen empezar y terminar algo. Tipo, los interrumpís, nosotros teníamos un nene que era un bonito que era, lo interrumpías y empezaba de nuevo, desde el punto cero. Claro, esto generaba que los compañeros o se burlen o se harten, ¿sí? Pero era su forma de ordenar la información. Porque, entre otras cosas, lo vamos a ver con lo sensorio, las personas autistas tienen dificultad en darse cuenta qué cosas son superficiales respecto de qué cosas son lo central. Y esto es así para todo, para una conversación, o sea, para lo verbal, también para lo contextual y también, obviamente, en realidad, originalmente para lo sensorial. En otro ratito lo vemos, ¿sí? Entonces, el pensamiento monotrópico tiene que ver con esto, con pensar de a una cosa por vez. Lo que pasa es que esto se complica si la persona tiene comorbilidad con trastorno por déficit de atención, porque las personas con déficit de atención sí pueden hacer muchas cosas a la vez, aunque dejan muchas tareas sin terminar, pueden hacer esto y pueden adaptarse más fácilmente luego de una interrupción. Por eso, después, si quieren, hablamos algo de cuán entrenado tiene que estar un evaluador. Por eso no es para cualquiera esto, ¿sí? No solo tiene que saber de instrumentos de evaluación, porque si no seríamos todos testistas, sino que tiene que saber de las características actuales, de las comorbilidades, de las concurrencias, de cómo se dan los cuadros en la vida adulta y además tiene que saber de neurodesarrollo. Para poder hacer lo que hicimos al inicio, vieron cómo se ve el indicador en la infancia y cómo se ve el indicador en la vida real. Cotejar eso no es sencillo, ¿sí? Bien. Y dije también la búsqueda de patrones. Y acá hay que meterse a indagar cómo son las diferentes formas de pensamiento autista. ¿Sí? Son más verbales, son más visuales, son más de buscar patrones, tienen más un pensamiento lógico-matemático, etc. También hay que indagar sobre las habilidades sociales, aunque muchas personas que consultan, sobre todo las mujeres, te relatan que sí tienen amigas, que no tienen tantas, pero que tienen amigas o que conservan amigas de su infancia, aunque insisto con que esto no es lo último, porque yo he escuchado a mujeres que te dicen que los médicos les decían, no, bueno, vos no tenés autismo porque tenés amigos. O la característica de que tenés autismo es si quisieras tener más amigos de los que tenés, tampoco el otro extremo, ¿se entiende? O sea, no es que querés tener más amigos, ¿te gustaría tener más amigos de lo que tenés? Si contestás sí, es que sos autista. No, la verdad que no es así de fácil, ojalá fuera así de fácil. Y también indagar sobre procesamiento sensorial, stimming y tics, ¿sí? Y diferenciar qué es un tics de lo que no lo es.
Entonces también vamos a indagar sobre, en un proceso de admisión, ahora vuelvo a la diapo anterior porque me faltó algo, vamos a indagar sobre el reconocimiento y la expresión de emociones en sí mismo y en los otros. Y también vamos a indagar si esto no fue aprendido. ¿Sí? No alcanza con preguntarle si reconoce o no reconoce emociones en sí mismo y en los otros, porque si, por ejemplo, esto lo explica Barovero en su libro, y yo lo observaba, que es si la persona estudió teatro, por dar un ejemplo, lo tiene esto de taquito. Ahora, eso no lo estudió. Las personas con TEA muchas veces llegan a suplir algunas características de su condición porque son inteligentes, o sea, llegan cognitivamente, por ejemplo, a la empatía, por ejemplo, a darse cuenta que tienen que consolar, por ejemplo, a tener habilidades sociales, ¿sí? O, por ejemplo, a expresar emociones. Hay que indagar sobre los intereses, hay que indagar sobre las rutinas y la flexibilidad, o dicho de otro modo, sobre la inflexibilidad y los cambios. Hay que indagar sobre la motricidad fina, la motricidad gruesa, el esquema corporal y el manejo espacial, porque muchas personas con TEA son algo torpes. Y acá hacemos una barra y además agregamos cómo manejan el tiempo. Si hacen todo de manera ordenada y con un propio método, o si por el contrario se generan listas para todo, para poder, por ejemplo, llegar temprano a los lugares que tienen que llegar, y a pesar de esto muchas veces llegan tarde. Se les indaga sobre cómo duermen y cómo se alimentan. Se les indaga sobre otras condiciones neuropsicológicas asociadas, como por ejemplo la prosopagnosia, que es la dificultad en el reconocimiento de rostros, muchas veces asociada a autismo, o en realidad sí, autismo. También se les indaga, por ejemplo, sobre la sinestesia, que también es una condición asociada a autismo, o también sobre se me fue la palabra, se me fue, perdón, esperen que la googleo. Una condición neurológica que tiene la que tiene Natalia Oreiro, se me fue, de escuchar mucho, ¿sí? De ser hipersensible auditivamente. A ver si alguien me ayuda. Misofonía, ponen ahí, misoginia no, misofonía, muy bien, gracias, ¿sí? Esas son condiciones asociadas que pueden estar presentes en el autismo. Y también, hace un tiempo, empecé a indagar sobre el juego de niños. ¿A qué jugaban? No desde una perspectiva psicoanalítica, saben que yo no soy psicoanalista, ni lo quiero ser, pero sí a qué jugaban, porque también eso es un indicador, por supuesto no lo tengo comprobado, pero sí es real que las mujeres cuentan intereses diferenciales. Es muy común que las personas que consultan por autismo en la vida adulta indiquen que de niños preferían, antes que el juego simbólico, el juego de mesa, porque el juego de mesa tiene las reglas claras. Sin embargo, en mujeres sí observamos que jugaban con Barbies. Sí observamos que tenían un mundo fantasioso sumamente florido y rico, ¿sí? Aunque muchas veces cuentan que ese juego con Barbies no era el juego con Barbies del desarrollo neurotípico, sino que era más ligado al coleccionismo, ¿sí? Bien. Y llegamos a este punto que para mí es muy importante, es algo generado para el diagnóstico de niños, pero para mí aplica, hace tiempo que lo vengo diciendo, aplica al de adultos, que es que para diseñar una evaluación y que esa evaluación sea correcta, una cosa más, que me olvidé del anterior, si no voy a seguir avanzando. En el proceso de admisión, en donde tenemos que relevar toda esta información, además tomamos pruebas de screening. Ahora vamos a ver qué es una prueba de screening, ¿sí? Pero tomamos test
ligados al motivo de consulta, test rápidos ligados al motivo de consulta. Y esos test rápidos ligados al motivo de consulta es en el único momento que hay que tomarlos. No pueden hacerse diagnósticos con este tipo de instrumentos porque es incorrecto. Es como que yo diagnostique, bueno, no me quiero meter en cosas que no sé, pero una prueba de screening sirve solo para detectar la persona que requiere atención y nada más. No se le puede pedir más a ese instrumento, no sirve para otra cosa y por eso da falsos positivos y falsos negativos. En unos minutos vamos a ver las características de este tipo de instrumentos, ¿sí? Mientras les estaba diciendo que para diseñar una evaluación debemos juntar toda la información que dije anteriormente, los datos de la entrevista. Yo suelo mandar una tarea porque en esa tarea relevo más información, pero además esa tarea permite que las personas que consultan la realicen de forma tranquila en la casa, agregando toda la información que por ahí en una entrevista inicial no da el tiempo para hacer esto. Muchas personas vienen con una lista de sus características y entonces yo le digo, no te preocupes por la lista, por leerme toda en este espacio acotado, porque yo después te voy a dar tiempo para que esto lo reveas y lo armes en tu casa tranquila, ¿sí? Y ahí también baja el nivel de ansiedad en una entrevista. Pero las reglas son que sea como fuere, cualquier evaluación es multitécnica, multimétodo, multiinformante y pluricontexto. Del multimétodo, multitécnica y multicontexto me encargo yo. Pero el multiinformante, tenemos que hacer una aclaración que es que la mayoría son adultos los que consultan. Y entonces no es correcto. Y a la mañana posteé algo en Instagram que era reposteé algo de Fundación Huésped que dice, ¿no les ha pasado de saber el diagnóstico de una persona cuando la persona no lo contó? Bueno, esto está mal, ¿se entiende? O sea, yo no puedo decirle, che, hacela venir a tu mamá. Lo tiene que autorizar la persona interesada y muchas no le dicen a la familia que están siendo evaluadas por temor a la burla, al ninguneo o por temor a fracasar en la evaluación, a no conseguir el diagnóstico que sospechaban y entonces por las dudas no le dicen nada a la familia. Entonces, si bien está bueno que participen otros miembros de la familia, lo tiene que autorizar el evaluado, la evaluada, porque es información privada. No se puede estar hablando de la persona si la persona no lo autoriza. Entonces yo lo que les digo es, esta tarea es para vos. Si en algún momento de la entrevista me dio la pista de que puede hacer participar a otro miembro, le digo, si tenés muchas ganas, si no te genera conflicto y querés compartir esta tarea con tu mamá, tu papá, tu primo, tu abuelo, tu tío, tu pareja, lo haces. Y entonces le pedís que haga la misma tarea que te estoy mandando para vos, sobre vos, pero sin consultarte. Esto lo hago para que no se sesgue la imagen de uno del otro, ¿sí? Para que la introspección sea individual en el caso de la que consulta y para que la opinión sea individual en el caso de la familia que aporta información. Y también les digo, y si luego de hacer esta tarea quieren compartir los resultados, obviamente está buenísimo, interactúan, porque a veces vos no te acordás de cosas de tu infancia que tu mamá sí, y también lo escriben eso. ¿Mm? Y muchas veces lo que sucede con este proceso es que las mujeres descubren que habían naturalizado cosas que no son naturales. El proceso de tarea que envío a domicilio es sumamente movilizante. Porque por un lado, claro, si uno está mirando un video donde hay una mujer adulta autista y yo pongo a todo que sí, o sea, hago todo lo mismo que dice el video, digo, che, o sea que, soy autista. ¿Mm? Y por otro lado, porque empieza ese proceso de evaluación. Yo la tarea la mando por muchos motivos. Uno de ellos es porque me parece que es la manera de entrar al proceso y la manera de anticiparme a si el resultado es el esperado o no. Empiezan a imaginarse escenarios y por eso la mando. Y para mí es imprescindible hacer eso, ¿sí? Pero una cosa más respecto de acá. Entonces, el diseño de evaluación
teniendo en cuenta esto, es un proceso de tomar decisiones. ¿Qué quiero indagar en la persona que tengo enfrente? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y acá hay que decir que los test que tomamos los psicólogos se diseñan, se arman, se piensan con objetivos. Es muy común encontrar diagnósticos con pruebas que no son diagnósticas, como por ejemplo el cuestionario de camuflaje, como por ejemplo el AQ, el cuestionario autista abreviado o el extenso, como por ejemplo, no sé, el cuestionario de el cuestionario de espectro autista. Por ejemplo, hay un montón subidos a la web en los distintos portales, ¿sí? Todos esos cuestionarios son cuestionarios, como dice en la diapo, del lado izquierdo, de screening. El screening, o cribado, o rastrillaje, o barrido, que son todos sinónimos, se hace para detectar, no solo en el campo del autismo, en cualquier consulta, en estudios epidemiológicos, pero sobre todo en una consulta individual, se hace para detectar a aquella persona que está en riesgo de presentar algo, una condición o lo que sea. Acá porque estamos hablando de autismo, ¿sí? Pero es para detectar, o sea, para diferenciar el caso del que no es caso. Caso no significa que tiene un trastorno, significa que lo voy a observar distinto. Podría suceder que sea un niño pequeñito, de 2 años, que no sube escaleras, supónganse, ¿sí? Entonces tiene que subir escaleras, porque la prueba nacional de pesquisa, la prueba argentina, dice que a tal edad tienes que subir escaleras. Si no subís escaleras, es una señal de alarma. Y en esa prueba, una señal de alarma ya es signo de alarma, ¿sí? O sea que no pasás la prueba. Pero en niños pequeños, lo expliqué el otro día en la UBA, va muy rápido el aprendizaje. Entonces, no es que porque no cumple el hito ya lo mando a una evaluación profunda, pero sí ese niño va a tener que volver a ser observado por mí en 15 días. Está establecido de esa manera. Y capaz que en 15 días ya sube escaleras. O capaz que no subía escaleras porque no tiene una escalera cerca. ¿Se entiende? Pero lo que quiero decir con esto es que pasa a ser un caso. ¿Qué pasos hay que dar después de que algo se detecta como caso? Bueno, varía, eso varía. En este caso estoy dando un ejemplo de un bebé. En el caso del diagnóstico de autismo pasa a ser caso. Entonces, si yo tomo una prueba, como el AQ10, que tomo esa porque es la única que está validada en la Argentina, y que además está hecha en base a frases de autistas, o sea, no las hizo un investigador que no conoce el autismo o que lo conoce de forma externa al autismo, está hecho con frases de autistas. Eso en psicología, en lo que se respecta a la construcción de instrumentos, o sea, en lo que es psicometría, se llama clave empírica de criterio y le da mayor rigor a un instrumento. Entonces, si yo detecto que esa persona cumple, no pasa la prueba, le digo, pasas a hacer un caso. En la admisión le digo, lo que está diciendo este instrumento es que vos sos, que no estás tan pifiada a la hora de pensar que los indicadores que observas en vos pueden tener alguna significación clínica. Y ahí respiran aliviadas. O sea, no está tan mal que hayas hecho esta consulta. En fácil dice eso el instrumento cuando no lo pasás, ¿sí? Pero eso no alcanza para decir que sos autista. Y eso no alcanza ni siquiera para, suponiendo que yo esté segura ahora, en ese instante, que sos autista, tampoco alcanza para saber en qué te diferencias de otro autista, qué fortaleza tenés y cuáles son tus dificultades o desafíos respecto de otro autista. Entonces, un diagnóstico tiene que ver con esto, no solo con poner la etiqueta, sino con saber qué te pasa, qué te hace parecida a otros autistas, pero también qué te diferencia. Entonces, los instrumentos de screening son pocos ítems, se hacen rápido, son sensibles, detectan, pero son poco específicos, no se sabe bien qué detectan. Detectan casos, nada más. Generan pocas puntuaciones, en general es un puntaje de A mayor D, menor D. Se usan focalizadamente, en este caso, por ejemplo, para detectar indicadores de TEA. En general tienen un puntaje de corte, como acabo de decir. En cambio, las pruebas diagnósticas son pruebas muy largas. La mayoría tiene un tiempo de aplicación de más de media hora. Por eso cuando vienen al consultorio hacen un choclazo de pruebas que les llevan 2-3 horas.
Son muchos de ellos, en lo que respecta a rasgos de personalidad autodescriptivos, ¿sí? Tienen baja sensibilidad porque no sirven para detectar, porque el caso ya fue detectado y por eso está siendo evaluado para arribar a un diagnóstico. Pero son altamente específicos, son pruebas diagnósticas, diagnóstico de autismo, diagnóstico de capacidad intelectual, diagnóstico de suicidio, de ideación suicida, ¿sí? En general, diagnóstico de personalidad. En general tienen muchas puntuaciones, tienen usos múltiples y en general se comparan con un baremo. O sea, con una tabla donde hay una muestra de sujetos similares. Y acá tenemos otro problema, que es que en la Argentina no tenemos esto. No para el autismo, para casi nada. No tenemos baremos de todas las pruebas que usamos. Y entonces, por eso decía que tiene que estar formado el profesional, porque entonces las aplicamos, porque las compramos en Facebook y no sabemos con qué estamos comparando con un canadiense, con un australiano, con un español, con un noruego, con un mexicano. Nosotros no somos iguales a un mexicano, ni siquiera somos iguales a un chileno que lo tenemos acá al lado. ¿Sí? Y entonces, a grosso modo, la evaluación se va a dividir en pensar en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, atención, memoria, inteligencia, funciones ejecutivas, lenguaje, y todo lo que tiene que ver con aspectos de la personalidad. Si hablamos de niñas, rasgos adaptativos, conductas, emociones, etcétera. Y entonces, como dije antes, vamos a hablar de la historia del malestar y el nivel de estrés, del lenguaje, de la memoria, de la atención, de las habilidades sociales, de las emociones, de lo sensorial, de los intereses, de la rutina, de la flexibilidad, de la motricidad, del sueño, de la alimentación, de los tics, de los stimmings y de otras condiciones asociadas. Miren todo lo que hay que mirar en un proceso de evaluación. Lo miramos con las entrevistas que hacemos, lo miramos con la tarea, lo miramos con los tests, lo miramos con lo que nos aportan otros informantes y por supuesto lo miramos con el ojo clínico. ¿Cómo podríamos hacer un checklist de diagnóstico? Bueno, podríamos hacer estos pasos. Recibimos a alguien y pensamos. Uy, me toca apurar porque quedan 10 minutos y 8 diapos. Un checklist de diagnóstico podría ser pensar si la persona tenga la edad que tenga, presenta o presentó un trastorno del neurodesarrollo y las posibles causas de ese trastorno del neurodesarrollo. Indagar, pensar cómo fueron los hitos evolutivos y las señales de alarma, los indicadores que presentó a lo largo de su desarrollo, o si es una niña que está presentando. Atravesar esto por los criterios del DSM, pero también por los criterios clínicos del autismo, pensar en los aspectos neuropsicológicos y las áreas de evaluación, pensar en los distintos cuadros que pueden estar en coocurrencia y pensar los diagnósticos diferenciales, aplicar instrumentos de evaluación psicológica, neuropsicológica, psicométricos, y acordarse de la regla multimétodo, multitécnica, multiinformante y pluricontexto, y además pensar que si la persona que tenemos enfrente es una mujer, autismo en femenino e indagar sobre masking. Es importante, esto que acabo de sacar, bueno, ahí tenía la cita. Es importante un diagnóstico en salud mental. No voy a repetir todo lo que dije en diciembre, pero sí lo repito entre otras cosas porque el público se renueva. No, por eso no. Lo repito porque en el año pasado, cuando lo dimos muy rápido esto, ¿sí? Es muy importante, es importante el diagnóstico en salud mental. Solo esto, miren. Solo esto. Hicimos un cuestionario, percepción postdiagnóstico, para preguntarle a la gente cómo se sentía después de haber sido diagnosticada y a ver si se logra ver. Ahí está. La mayoría tiene, si se siente mejor, en extremo mucho y bastante. Esperen que a mí no me lo deja ver porque tengo un banner. En extremo el 25%, mucho el 23% y bastante casi el 21%, 40, 68, 69% de la gente está mejor. Algo 24% y muy poco nada el 6%. O sea, casi el 90%, 93%
mejoró algo después del diagnóstico. Por supuesto, acá en el medio, esto no está acá en este estudio, pero sí está en el completo, varía en función de muchas cosas. Varía en función de la edad que recibe el diagnóstico, varía en función de si se lo dijo o no la familia, del miedo, del tiempo que transcurrió, porque no es lo mismo alguien recién diagnosticado que no tenía sospecha o que tenía una mínima sospecha y le decís si sos autista y se asusta y entonces necesita un tiempo de masticar esto, a alguien que ya estaba reconvencido, que igual muchas veces se asusta, igual le da miedo, pero que ya está más metido en el proceso de aceptación, ¿sí? Y entonces, para finalizar, vamos a hablar de, pensando en los motes, pensando en cómo llegan, pensando en la historia de estas mujeres, vamos a hablar de este tema que es sumamente importante y que yo creo que atraviesa todo el diseño terapéutico, que es la sobrecarga. Ahí puse la sensorial, pero abajo fíjense que está la cognitiva y la emocional. Las personas con autismo tienen dificultad en el ingreso de la información, en el reconocimiento, en saber qué está pasando y en el filtro de esa información y en la integración de esa información. Entonces, sienten todo a la vez. Dije antes, les cuesta diferenciar lo esencial de lo superfluo. A nivel sensorial también. Entonces, yo les pediría que hagan el ejercicio de pensar cómo sería si ustedes fueran autistas y están en un shopping y sienten desde el ruido general del shopping, el ruido de algún jueguito del lugar de espacio de juegos para niños, el ruido de la gente hablando en los bares, y ni que hablar si estamos en el patio de comidas, que hay muchos bares, muchos restaurantes. El ruido de un nene masticando chicle, el ruido de otro nene abriendo el paquete de caramelos, las vendedoras hablando con los eventuales clientes y todo eso a la vez. Y yo les digo, les pediría que hagan el esfuerzo y estoy segura que el 90% de nosotros no lo puede hacer, porque no sabemos lo que es eso. ¿Sí? Ahora, los autistas dicen, me pasa esto. Tienen sobrecarga cognitiva, emocional, pero por sobre todo sensorial. ¿Por qué digo por sobre todo? Porque lo sensorial está antes que nada. Lo sensorial es visión, audición, tacto, gusto y olfato. Si yo no puedo filtrar el cúmulo de información que viene todo el tiempo de afuera, la vida va a ser un caos. Pero sobre todo, y por eso puse ahí los 3 tipos de sobrecarga, es importante saber que no es que son caprichosas, que son, digamos, no es que son, que esto ellas lo eligen. Esto les ocurre. Y encima en las edades tempranas no saben qué les ocurre. Y entonces no saben de dónde viene. Entonces el mundo es vivido como una amenaza. Nadie merece vivir así. La sobrecarga es porque hay hipersensibilidad o porque hay hiposensibilidad. Y entonces responden en más o en menos. ¿Sí? No importa esto, ¿sí? Vamos a avanzar porque si no, no terminamos. Lo tienen ahí en el Power y si no, después se los vuelvo a mandar, ¿sí? Pero ahí dice, luces pueden resultar molestísimas, sonidos, texturas, incomodidad de la ropa, ¿sí? Olores intensos. No reaccionar al dolor y entonces por ahí tener una muela o un dolor menstrual o un dolor de cualquier índole hiperintenso y no reaccionar y llegar al final del día y no saber por qué están tan molestas e irascibles y tiene que ver con esto. Es importante esto de que no es volitivo, no es que lo manejan, no es intencional, no es que decir, ahora me voy a poner maniática, quisquillosa con esto, no, por eso están mal esos motes, ¿sí? Y por eso es importante que las familias entiendan que no es una cuestión de elección ni de capricho. Y entonces, toda esta historia, todo esto que dijimos de los indicadores particulares en las mujeres, la demora diagnóstica, todo el contenido sesgado para varones, hacen que estas mujeres crezcan con su autoestima baja. ¿Sí? Entonces, acá tienen algunos tips, algunas
no quiero ser irrespetuosa hablando de tips porque parece que es así, pero algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar que un diseño terapéutico tiene que estar centrado en lo anterior, en bajar la sobrecarga sensorial, cognitiva y emocional y en fortalecer la autoestima, ¿sí? Reforzar la autoaceptación, y entonces por eso es importante tener terapias centradas en la identidad, fomentar el autoconocimiento, buscar redes de apoyo, y para esto es irreemplazable los grupos de iguales, irreemplazable. ¿Sí? Yo trabajo con autistas desde hace mucho tiempo, muchos años trabajé con adictos, del año 96 al 2000, y ahí fue cuando entendí que el grupo de pares no tiene reemplazo, no tiene reemplazo. Cuando vos escuchas, en lo que sea, cuando vos escuchás a un otro que le pasa lo mismo, cuando vos te sentís incomprendido, escuchás a otro que le pasa lo mismo y sentís que hay alguien que no está solo. Básicamente es así, ¿sí? Y esto ya de por sí ayuda. Visibilizar modelos positivos, ¿sí? Por ejemplo, ver que el diagnóstico de autismo no es una sentencia, es el primer paso para encontrar los apoyos necesarios, y por eso ahí está puesta Temple Grandin. Y, por ejemplo, es muy, muy, muy importante tanto para las autistas como para, yo pongo material de lectura recomendado, pero tanto para las autistas como para los que trabajamos con esto, leer las biografías. Yo hace muchos años leí muchas biografías, leí a Temple Grandin desde muy chica, leí a Donna Williams desde muy chica, leí La razón por la que salto hace mucho tiempo, y ahora hay un montón. Ahora voy a poner biblio, pero hay un montón de material para leer, ¿sí? También las biografías son irreemplazables, y además son muy distintas unas a otras, ¿sí? Y estimular justamente esos intereses especiales. Promover sus pasiones y sus talentos sin juzgarlos como raros o poco comunes, porque pueden convertirse en una fuente de autoestima y hasta vocaciones profesionales, sin ninguna duda. Estoy 200% convencida de esto, ¿sí? De hecho, yo conozco un montón de mujeres que de su interés particular hicieron su profesión y son exitosas. Exitosas no me refiero al éxito visto por otros, sino al sentirse plenas, ¿sí? A hacer lo que a uno le gusta. Digo, a mí si no me dejaran ejercer de esto, yo me sentiría absolutamente fracasada, ¿sí? Sentiría que todo lo que siempre quise no puedo. Entonces, si lo pienso para mí, ¿por qué no va a ser para las pacientes? ¿Sí? Y entonces propongo hacer un cambio a un lenguaje neuroafirmativo. Esto está un poco modificado, pero está sacado de neuroeduca.tuc, ¿sí? Un lenguaje más obsoleto, hablar de trastorno de espectro autista, cambiarlo por persona autista. Saben que, a ver, yo hablo de trastorno de espectro autista porque el DSM así lo propone. Y el DSM no lo propone como algo estigmatizante per se. Trastorno es conjunto de signos y síntomas que perduran en el tiempo, más que un síndrome, que es menos tiempo. El síndrome es menos tiempo, el trastorno es más estable en el tiempo. Entonces, de ese lugar está bien la palabra, pero es verdad que después las personas hacemos uso de esas palabras. Y por eso la palabra trastorno en la actualidad tiene un contenido peyorativo. Y por eso está buena esta propuesta del lenguaje neuroafirmativo, ¿sí? En vez de hablar de gravedad, hablar de necesidades de apoyo. En vez de hablar de síntomas, hablar de características. En vez de hablar de déficit de atención, hablar de atención divergente. En vez de intereses restringidos, hablar de intereses profundos. En vez de problemas de comunicación, hablar de estilo. En vez de trastorno, hablar de condición. Y en vez de comorbilidades, hablar de coocurrencias. Les dejo acá en la diapo que sigue bibliografía. Hay millones de textos. Ahí les puse Pensar con imágenes, que es de Temple Grandin, la historia del autismo que mencioné anteriormente. De Donna Williams hay 2 libros que son autobiográficos. Ahí está Alguien en algún lugar, pero hay otro que tiene un nombre muy parecido, que creo que es Nadie en ningún lugar. No me lo acuerdo, pero lo leí hace mucho. Si lo googlean lo encuentran. Estos 2 de Steve Silverman, Autismo y Asperger y una tribu. Y después los de arriba son los más nuevos, ¿sí? Autismo, Mujeres y Autismo, que es un librazo que sacudió todo cuando salió, y por suerte se vende en la Fundación Garrahan a precio muy barato. Es un libro importado buenísimo.
¿Qué es el autismo? De Ernesto Reaño, un librazo, ahí habla de esta sobrecarga sensorial, algunos tips para morigerar, no nos da tiempo de hablar de eso ahora, pues No se te nota, este libro que salió hace poco, que es de una mujer activista autista, Bea Sánchez, estos dos que son de Alejandra Aceves, Alita, Historias Cotidianas, creo que es el Instagram, y son buenísimos los dos, son alucinantes. Y el último, el que más fresquito de todos estos dos, el de Atención Divergente salió creo que hace poco, relativamente poco, en realidad están invertidos, Yo Autista salió antes que Atención Divergente, y el de Agustín, que creo que no debe hacer, como mucho hace un mes que salió, un poquitito más capaz, y es un librazo, ¿sí? El libro de Agustín es un librazo, porque en la primera parte cuenta como si fueran hitos en su vida, que después tienen un sentido a lo largo del libro, cómo fue su proceso de diagnóstico y qué le pasa ahora. Bueno, y ya lo mencioné, el de la historia del autismo. Y después puse ahí más guías de buena práctica. Hay 4 guías que son del año 2006, que son las guías de buena práctica para el diagnóstico de autismo, para la detección temprana de autismo, para el diseño de tratamientos y para la investigación. Esas 4 guías, que ya son viejas, del año que viene van a tener 20 años, no pueden no ser leídas por alguien que trabaja en este tema, ¿sí? Por último, una frase que yo uso mucho, que es: uno no busca lo que no conoce y no encuentra lo que no busca. Por lo tanto, lo que dice esta frase es que hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse, y que difícilmente lo que no está en mi mapa mental se me va a ocurrir. Esto es todo. Muchas gracias a todas por las 2 horas de atención plena. Gracias por todo. Le damos un paso a Carolina, que estuvo recopilando algunas preguntas del chat y seleccionando. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Yo te escucho, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, traté de seleccionar las preguntas más pertinentes, dándole lugar a aquellas que voy a mencionar. Una usuaria preguntó: ¿puede haber coexistencia entre autismo y trastorno esquizofrénico? Sí, vamos a responder rápido, ¿sí? Así damos lugar a mayor cantidad de preguntas. Sí puede haber coexistencia, aunque no es una comorbilidad frecuente. Bien. Hay Perdón, investigación. una cosita más de eso, porque no hablamos del viejo DSM, digo, porque puede generar suspicacia eso, ¿sí? Que es que el signo característico de la esquizofrenia, o los 2 signos patognomónicos, son la presencia de alucinaciones, o sea, ver, oír, sentir cosas que no existen, que no tiene que ver con una cuestión esotérica que muchas veces tienen las personas con TEA, y entonces ahí hay que indagar sobre criterio de realidad, o espiritual, ¿sí? Que hay que indagar sobre criterio de realidad, ver cosas que no existen, o tener alucinaciones, y además tener un discurso desorganizado. Esto no está en el autismo. Los autistas no tienen alucinaciones y tampoco tienen un discurso desorganizado. Entonces, originalmente, cuando se lo asociaba más frecuentemente con la esquizofrenia, tenía que ver con que el momento histórico lo asociaba el autismo con la psicosis, pero no es algo frecuente, y al contrario, y mucho menos en la infancia, en donde además no se pueden demostrar las alucinaciones. Perfecto. Bueno, después otro usuario preguntó: ¿hay investigaciones actualmente realizándose sobre adultos autistas? Hay, pero yo dije que era menos del 2%. Por ejemplo, el año pasado
desde el año pasado tenemos una materia sobre autismo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, que se llama Diagnóstico y Tratamiento en Personas TEA. A partir de esa apertura que tuvo la universidad, que no es un dato menor, ¿sí? Crear materias es algo muy costoso en todas las universidades y la universidad lo hizo justamente a partir de una necesidad, digamos, porque esto se veía cuando en la pandemia hicimos cursos, yo di charlas para los alumnos, había 2000 y pico de inscriptos, ¿sí? Eso es impresionante la cantidad. Entonces, bueno, se atendió esto y se hizo. A partir de esta apertura hay un grupo de alumnas, un montonazo de alumnas que se dedican a hacer tesis sobre el tema. Esas tesis en su mayoría son revisiones teóricas. No sé, diagnóstico temprano, en niños de 3 a 6. Bueno, van y revisan todo lo que hay escrito. O sea, hay un montón referido a eso. Pero hay algunas alumnas que hicieron sobre algún tema en adultos. Por ejemplo, el perfil cognitivo. Y cuando buscan bibliografía sobre esto, hay un artículo. Claro. Parecido a lo que ellas después van a investigar. ¿Se entiende? O sea, hay investigaciones, pero son pocas, muy pocas. Por eso está buenísimo que haya una materia, porque estamos intentando generar este bichito de curiosidad en las alumnas y ya va a suceder, ¿sí? Y bueno, y después está esto que le contaba a Sandra en la presentación, que es lo que nosotros estamos haciendo, la adaptación de 3 instrumentos para la detección, no para el diagnóstico de autismo en mujeres. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, preguntaron, ¿quién hace el diagnóstico de autismo? Muy bien esa pregunta. Siempre me la hacen, que es que depende para qué. Si yo lo que quiero es obtener la etiqueta, soy o no soy autista, cualquier médico formado lo puede hacer. Un psiquiatra, un neurólogo, incluso un médico clínico. Si yo quiero saber en qué se diferencia mi autismo del autista de al lado, o sea, no quiero solo la etiqueta, quiero saber un perfil detallado de fortalezas y de desafíos, de cuestiones en las que tengo dificultad, de conocer en qué me diferencio. Eso es una evaluación psicológica. Y las únicas que estamos habilitadas para hacer evaluaciones psicológicas somos los psicólogos. Es una evaluación psicológica / neuropsicológica que se hace utilizando pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son incumbencia del psicólogo, pero del psicólogo formado, porque es verdad que yo puedo salir y aplicar pruebas, pero si no estoy formada estoy incurriendo en fallas éticas, ¿sí? Y además porque se evalúan áreas. Se evalúa lo cognitivo, lo académico, lo motor, lo lingüístico, lo pedagógico, lo social, lo emocional. Todo eso, el único profesional que está habilitado para indagar en todas y tomar pruebas psicométricas de todas las áreas es el psicólogo. Y además, muchas de esas pruebas son neuropsicológicas, por lo tanto tendría que ser un psicólogo formado en neuropsicología. Entonces, depende del objetivo uno u otro. Por supuesto que los psicólogos no salimos formados para esto de las universidades. Entonces, ahí, esto que acabo de decir se contrapone, ¿sí? Porque digo, somos los psicólogos, pero no salimos formados. Bueno, nada, por eso hay que formarse, hay que estudiar. Perfecto. Bueno, después una usuaria preguntó, ¿a qué se debe que una niña o niño reaccione de manera hipersensible o hiposensible en diferentes contextos a un mismo estímulo? No lo sé, habría que conocer a la niña o al niño, pero en general, así como está planteada la pregunta, podría suponer que tiene que ver justamente con la diferencia en el contexto, que en este lugar este ruido me hace mal y en otro lugar aquel ruido no me hace mal. También podría tener que ver con la anticipación. Si yo sé que le tenés miedo al ruido del secador, y por ahí yo en mi casa entrené a mi hijo para que no tenga miedo al secador. Y ese secador en mi casa no le genera la ansiedad que le generaba al inicio. Pero por ahí si se queda a dormir en la casa de un amigo y la madre del amigo se seca el pelo con un secador que además es diferente, y por ahí tiene que ver con eso. Pero es muy puntual esa respuesta. Realmente no la sé. Tendríamos tantas respuestas como ejemplos pudiéramos mencionar. Después hay una pregunta, la voy a plantear, tengo entendido por lo que escuché que la has respondido en la charla, de si puede suceder que enmudecer se den niñas pequeñas. A ver, también es muy, hay que pensar mucho esa respuesta.
Para enmudecer tenés que haber tenido lenguaje. ¿A qué llamamos niña pequeña? Porque si es 2 años, puedes no haber desarrollado todavía el lenguaje. ¿Se entiende? Ahora, si es una niña que ya desarrolló el lenguaje, que tiene 6 y deja de hablar, sí. Y ahí no es motivo de esta charla, pero sí es importante mencionar que toda pérdida de habilidad adquirida es una señal de alarma a cualquier edad. Lo que pasa es que ahí lo que habría que pensar es, esto es solo en un ambiente, solo una vez, en todos los ambientes, se enmudece, tiene un contenido sensorial o una cuestión sensorial que lo elicite, que lo provoque. También hay muchas cosas para indagar ahí. Bien. Y la última pregunta que acaba de surgir acá en el chat, que la hace Karina, ¿se puede hacer el estudio psicológico online? Más o menos es la respuesta, depende. Para eso se hace una admisión. Ejemplo, si tenés mucha dificultad atencional, yo te puedo tomar pruebas de atención online, pero hay una parte que va a quedar sin evaluar. Y esto hay que advertirlo en la admisión. ¿Se entiende? Todo se puede hacer online, pero hay pruebas que no se pueden tomar online que tienen que ver con manipular objetos. Entonces, algunos test, sobre todo los que son buenos, tienen formas de prorratear el subtest o la tarea que no te tomo. Pero claro, si yo prorrateo mucho y se diluye la información, ¿se entiende? Tengo un límite para hacer ese tipo de cosas. Podría tomarte todo lo que es atención, memoria auditiva, pero la visual a veces no se puede. La visual manipulativa no se puede online, ¿sí? Por eso depende del caso. En principio sí, pero hay que ver. Ana, entonces lo que vos no decís es que es siempre más recomendable el diagnóstico clínico. ¿El diagnóstico qué? Diagnóstico clínico. Siempre el diagnóstico es clínico. Siempre el diagnóstico es clínico, porque no hay marcadores biológicos. Yo no te puedo mandar a sacar sangre y va a salir en la sangre o en el electroencefalograma o en la resonancia que tenés TEA. El diagnóstico es un proceso de toma de decisiones que la hace el clínico. La hace el clínico. No lo hablamos en esta charla, pero por ejemplo, en esta muestra de adultos que yo les digo que tengo, en las pruebas de personalidad que no fueron creadas para autismo, que yo empecé a tomar cuando me empecé a dar cuenta la cantidad de sujetos que me estaban consultando, tomo siempre las mismas. Bueno, las pruebas de personalidad me dan siempre igual en los autistas. Habrá alguno muy distinto, pero a la mayoría se les elevan las mismas escalas. Y a mí eso me recontra impacta. Bueno, es de investigadora, ¿no? Cuando no se elevan esas escalas, yo digo, o no tiene TEA o es un TEA muy distinto. ¿Sí? Pero entonces eso está hablando de características comunes en la población. Y esto está buenísimo y por otro lado es obvio. Está buenísimo porque lo estoy viendo y en algún momento se puede usar eso como material para publicar, pero además obvio que son distintos. Y eso habla de la condición. Y está bien que así sea. Así como los neurotípicos tenemos X características, los TEA también. Bueno, esas son las preguntas más pertinentes que pasé. Después comento, traté de seleccionar aquellas que son más objetivas y no tan personales. Gracias. Claro. Igual le queremos decir a la gente que está conectada todavía que Power lo vamos a mandar por mail, que no lo pudieron ver. Y la charla va a estar publicada en las redes en YouTube de la universidad y en nuestras redes en Aspar Cachú. Así que pueden buscarlo ahí. Bien, ahí están preguntando dónde estamos en las redes. Yo figuro como @centroquia sin guión, me parece que está, ¿sí? Bueno, les agradecemos a todos y esperemos encontrarnos próximamente más adelante. Muchas gracias, Ana. Estamos hablando. Gracias, De nada, Ana. gracias por convocarme. Un beso a todas. Chao, chao. Chau, chau. Chao.